Bien, amigos, pues doy gracias a la vida de estar en este momento, en este instante, en este aquí y ahora, frente a estos micrófonos y de alguna manera frente a ti. Frente a ti que eres tan gentil de escucharme. Y hoy voy a hablar sobre la diferencia entre malos hábitos y buenos hábitos. Y lo primero que vamos a ver, cómo aprendemos los malos hábitos y cómo vamos a sustituir los malos hábitos por buenos hábitos. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante entender que los malos hábitos simple y llanamente son parte de lo que yo denomino la cultura de la culpa y el sufrimiento? Y los malos hábitos pues tienen que ver con el proceso autodestructivo, y los buenos hábitos fomentan la salud mental, la salud emocional y como consecuencia final la salud física. Hoy voy a comenzar por un tema que es muy común y corriente en el planeta. Hay algo que se llama celos, y la mayoría de las personas no entiende lo que son los celos. Por ejemplo, una persona celosa es una persona que sufre, pero que sufre mucho. Los celos es una de esas habilidades, esos círculos viciosos, esos malos hábitos que se llaman parte de la falsa personalidad. Una persona celosa es falsa. Una persona celosa ha creado una falsa personalidad. ¿Y qué es falsa personalidad? Es la serie de habilidades para hacerme la vida difícil, para que lo ya de natural difícil se torna 2 veces más difícil. Ejemplo, imaginen ustedes que un hombre le pone el cuerno a una mujer, o exactamente al revés, una mujer le pone el cuerno a un hombre. O sea, ellos son pareja y uno de los dos tiene relaciones sexuales con otra persona, y entonces esta persona se entera. Imagínense ustedes la tragedia que significa el descubrir que mi pareja, y entonces esa persona, en este momento, si tú eres celoso o celosa, te voy a dar información de sabiduría para que en lugar de sufrir por la infidelidad de tu pareja, aprendas a protegerte y a amarte. Fíjense ustedes qué importante es esto. Si tú, hombre o mujer, tienes celos, pregúntate, ¿qué pierdo? ¿Qué pierdo cuando yo siento celos? Para las antenitas, abre los oídos, préstame toda tu atención y date cuenta que una persona que tiene celos está muy enojada, digamos, está enfurecida. Se siente profundamente ofendida porque la pareja le fue infiel. Entonces, si tuvieras un papel, apunta y di: yo estoy furioso o furiosa con mi pareja que me es infiel y con la persona que mi pareja está teniendo relaciones. Ese enojo, ahora, sigue anotando, o sea, yo estoy enojado pero al máximo extremo. Aquí en el radio no puedo decir la palabra encabronado porque me lo tienen prohibido, pero sí puedo decir iracundo, ¿sí? Con esas personas que se supone que me están traicionando. Entonces, al yo sentirme traicionado o traicionada, entonces siento una inseguridad tremenda. Y la autoimagen, mi imagen personal, se baja hasta el suelo. O sea, empiezo a pensar que no valgo yo, que tiene que andar buscando mi pareja en otro lado lo que tiene en casa. Y entonces me siento desilusionado. Entonces, imagínate, escribe también la palabra desilusión. ¿Por qué? Porque además no lo esperabas, no te imaginabas que tú no fueras suficientemente mujer o suficientemente hombre para que esa persona tuviera que buscar afuera lo que tiene en casa. Y además te entra una profunda tristeza
que muchas veces llega a una depresión. ¿Por qué? Porque sabes que acabas de perder, que estás perdiendo a tu pareja. Y además entra ese deseo de venganza. Entonces, esa ira, esa rabia, ese enojo grande, tiene deseo de venganza. Hay rencor y odio. Pero además, siento angustia, siento ansiedad, siento preocupación. Porque ¿qué va a pasar con mi relación ahora que descubrí que esta persona me fue infiel? Pierdo la paz interior, pierdo la tranquilidad y vivo apanicado porque ya sé que estoy perdiendo a mi pareja. Amigos, hoy vamos a ver cómo sustituir estos pensamientos, estas interpretaciones de la infidelidad de otra persona, porque todo esto que tú sientes que se llama malestar, sufrimiento, tú sufres por el pecado ajeno y tú pagas penitencias por pecados ajenos. Entonces, vamos a entender que los celos es un mal hábito y eso es vivir en círculos viciosos. Vamos a dejar perfectamente especificado y claro qué significa ser celoso. O sea, ser celoso o celosa significa ser estúpido. ¿Por qué? Porque yo me autodestruyo pagando penitencias por los pecados ajenos. Pero a lo mejor, ¿por qué vamos a decir que tener sexo es pecado? No es pecado. Sino que el verdadero pecado es que tú te sientes ofendida o te sientes ofendido porque tu pareja tiene relaciones con otra persona. Entonces, hasta te entran ganas de venganza. Entonces, sí, si tú lo hiciste, yo también lo voy a hacer. Bueno, pues esto sigue siendo realmente la estupidez. Entonces, lo que tenemos que entender, que necesitamos que crear círculos virtuosos, aunque esa persona, que es mi pareja, haya hecho eso que habíamos acordado que no se valía. Si yo me doy cuenta que eso que está haciendo mi pareja en realidad no es malo, sino que es una oportunidad, ¿por qué no nos transformamos en maestros en encontrar lo bueno en lo que mal llamamos mal? A ver, amigos, amigas, lo voy a leer como si yo fuera el hombre al cual le pusieron el cuerno. Yo lo sé, yo Federico lo sé, pero con mi experiencia llego a controlar mis instintos. ¿Cuál es el instinto que me lleva a los celos? El miedo. El miedo a perder a la pareja, el miedo a sentirme incompetente e incapaz, el miedo a no ser suficientemente valioso para esa persona. O sea, esto es puros miedos. Cuando yo entiendo que Dios me da dos dones, que es elegir y crear, y entonces, y también le otorgo a mi pareja el mismo don. Tú elegiste crear una relación de pareja, una relación sexual fuera del matrimonio. Bueno, pues toda acción, toda conducta, por supuesto que tiene consecuencias. Y lo más importante es entender que esa mala acción, esa infidelidad de mi pareja, puede tener consecuencias desastrosas como las que ya hablamos. O sea, llenarme de tristeza, de enojo, de ira, de frustración, de impotencia, y eso es una consecuencia de una mala conducta, de un mal hábito de mi pareja. Entonces, esto se llama círculo vicioso. Mi pareja es infiel y yo me soy infiel. Fíjense ustedes, esto es lo lindísimo. Si yo solamente señalo a mi pareja como que él o ella es infiel y yo no me doy cuenta que yo mismo o yo misma me estoy siendo infiel a mí mismo. ¿Por qué? Porque cuando tengo celos yo pierdo la cordura, estoy loco o loca, me encabrono, siento inseguridad, desilusión, tristeza, deseo de venganza, rencor, odio, angustia, ansiedad, impaciencia y miedo a perder la pareja. Pues todo eso, ¿qué creen que se llama? Pues infidelidad a ti mismo o a ti misma. Estás teniendo pensamientos miserables, pensamientos de baja calidad que a la única persona que perjudican
es a ti. Entonces, ¿por qué no, en lugar de esa falsa personalidad, por qué no sustituir esa falsa personalidad en la que yo estoy enojado, siento, fíjense cuántas palabras que dicen prácticamente lo mismo, ¿no? Ira, enojo, cólera, hostilidad, furia, coraje, represión, angustia, enojo, ultraje, acritud, exasperación, resentimiento, aflicción, fastidio, animosidad, indignación, irritabilidad y en extremos, violencia y odio patológicos que llegan a la violencia física, a golpes. Entonces, ¿por qué tenemos que ser tan infieles nosotros ante la infidelidad de la otra persona? Imagínate nada más que sientes tristeza y eso es falsa personalidad. Y le podemos poner un montón de epítetos. Es tristeza, melancolía, depresión, autocompasión, pesimismo, abatimiento, pesar, pena, desesperación. Y en casos patológicos, pues entras en una depresión grave pagando la peor de las penitencias por el pecado ajeno. Y eso se llama falsa personalidad. ¿Por qué en lugar de ser una persona falsa, fíjate, si tu pareja fue infiel y tú eres infiel a ti misma o a ti mismo, tú estás sumando la infidelidad de tu pareja más tu propia infidelidad. ¿A dónde te va a llevar el sumar el mal que se llama infidelidad de tu pareja con el mal que es tu infidelidad? Entonces, ¿por qué no empezamos a despertar? O sea, la infidelidad de mi pareja no es más que una pesadilla despierto. Y entonces yo despierto, realmente despierto de las pesadillas despierto, porque por cada pesadilla que yo tengo cuando estoy durmiendo, estoy en sueño fisiológico, tengo como 1000 pesadillas estando con los ojos abiertos. Entonces, si tú te identificas con la infidelidad de tu pareja, pues más infiel eres contigo. Entonces, eres incapaz de autoobservarte a ti y por lo tanto generas más sufrimiento dentro de ti y en lugar de buscar el ganar, lo que encuentras es el perder. Si tú simplemente dices, de mi piel para afuera, tú fuiste infiel a la promesa que me hiciste, pero yo me soy fiel. Y empiezo a autoprotegerme. Y entonces yo despierto y empiezo a crear responsabilidad. Yo empiezo a ser responsable de mí mismo o de mí misma. Y empiezo por tener una serie de frases a mí de memoria. Aquí es muy importante tenerlas de memoria. Porque si no las tienes de memoria, no te podrás defender de eso que te daña a ti. Tú vas a decir, yo decido ser tolerante. Pero entiéndanse, tolerancia no es aguantarme la infidelidad de mi pareja. Tolerancia es un estado de respeto. Y si tú quieres aprender realmente, este jueves, de 8 a 10 de la noche, vamos a ver lo que es asertividad. O sea, cómo expresar mis sentimientos, emociones, deseos, pensamientos positivos y negativos, libre de sentir ira o enojo, libre de sentir vergüenza, libre de sentir malestar, sino todo lo contrario. Si tú fuiste infiel, en realidad no me fuiste infiel a mí, te fuiste infiel a ti. Y si yo me molesto y me enojo porque tú eres infiel, entonces yo empiezo a aprender algunas frases que me protegen a mí. Fíjense ustedes. Estas son frases que necesitamos que aprenderlas de memoria. Cuando alguien haga algo que a mí me parece que está mal, entonces yo digo, pero es una conversación de mi cerebro con mi cerebro, pues es una conversación de mí, dentro de mí, conmigo mismo. Y yo me digo, tú estás siendo infiel. Entonces yo te digo, gracias, porque me estás permitiendo practicar la paciencia. Y yo estoy en total desacuerdo en que tú seas infiel, pero me amo, me protejo. Porque yo soy una persona tolerante, y eso es una conquista que yo tengo dentro de mí mismo. Si yo entiendo y me explico, y yo mismo me digo,
En lugar de estar juzgando al prójimo, en lugar de diciendo, tú estás mal, tú eres una mala persona, tú eres un maldito, una maldita, y entonces tengo ganas de matarte y matar a la persona esa que hace eso que yo repruebo. Entonces yo me puedo decir a mí mismo, mi tolerancia presenta dos significados bien distintos. Puedo enfurecerme, puedo entristecerme, puedo deprimirme, puedo sentirme frustrado e impotente. O yo permito que tú hagas eso que yo creo que está mal. Pero como Dios te dio dos dones a ti, elegir y crear, pues yo te respeto. Yo permito que tú hagas eso que yo estoy en desacuerdo. Yo me repito dentro de mi cerebro, mi tolerancia nace cuando yo en paz permito eso que se llama infidelidad y que es incumplir las reglas que hacen posible una buena sociedad conyugal. Pero lo más importante no es juzgar al prójimo, sino tenemos que entender que siempre estamos observando a los demás. Siempre estamos juzgando. Ahora, si estamos observando las conductas de infidelidad de esa persona a la cual amo, y eso me produce sufrimiento, entonces, acuérdense del dicho tú te fijas mucho en la paja, en el ojo ajeno, y no te fijas en la viga que tienes en el propio. Entonces, yo quisiera que estudiáramos algunas frases que pueden hacernos algo que se llama iluminación. O sea, iluminar nuestro cerebro. Es como quitarnos la venda de los ojos. Es como romper con esa tradición de 10,000 años de historia de la cultura de la culpa y el sufrimiento, en el que casi todos venimos a sufrir, a sacrificarnos y a salvar a los demás. Y eso es una mentira. Si yo me hago responsable de mí y tú te haces responsable de ti, estamos hablando del tema de infidelidad. Ok, tú tienes relación con otra persona y yo me explico a mí. El que tú estés haciendo el amor con otra persona es algo que yo no puedo cambiar. Pero lo que sí puedo cambiar es darte las gracias por ser infiel, porque es la única manera en la que yo puedo hacer de mí una mejor persona. Miren ustedes, el crecimiento personal, o sea, la evolución de la especie humana, de la bestia humana a ser persona y de persona a ser espiritual, no se logra cuando estás de vacaciones en un hotel así, todo incluido, pasándola chido acá, tomando tragos y tirado en un camastro, tomando el sol. No. Realmente uno crece cuando la vida se torna difícil. Cuando suceden esos eventos en los que yo puedo aprender a elegir vivir entre resentido o agradecido. Si tu pareja te fue infiel o te es infiel, en lugar de estar resentido, porque no estás agradecido. Si tú le das las gracias a tu pareja por haber sido infiel, porque te estás dando cuenta que tú estás sufriendo, entonces un hombre infiel o una mujer infiel que produce malestar, ira, enojo, resentimiento, odio, depresión, tristeza, pues es la suma de un infiel más la suma del otro infiel, pues es una infidelidad doble. Sin embargo, cuando yo digo la tolerancia habita en mi interior, vive en el mundo de mi piel para adentro. Dios me da el poder de crear esa paz interior en el mundo de mi piel para adentro. Y es gracias a que tú eres infiel y yo aprendo a ser fiel. Mi tolerancia, mi paz interior no depende si tú eres mentiroso o mentirosa, si tú estás siendo infiel o si eres agresivo o agresiva. En estas situaciones donde normalmente las personas creen que es ofensa, no, esa persona que es infiel no te está ofendiendo, te está dejando de engañar nada más. Entonces, cuando tú te dices en tu diálogo interno, yo soy tolerante cuando yo María, o yo Federico, o yo Luisa, o yo Olga, o yo Felipe, renuncio a sentirme ofendido con tu infidelidad. Yo repruebo tu infidelidad, pero renuncio
a sentirme ofendido. ¿Por qué? Porque yo no puedo respirar por ti, yo no puedo pensar por ti, yo no puedo decidir por ti, y tú decidiste ser infiel. Pero la infidelidad no es solamente un acto sexual con otra persona. La infidelidad es si tú te emborrachas, si tú te drogas, si tú te enojas, si tú te entristeces, si tú te deprimes, tú te haces la víctima. Bueno, cualquier cosa que tú hagas mal, que te lastima a ti, bueno, pues yo decido protegerme a mí. Entonces, en lugar de observar lo que tú haces mal, ¿por qué no observo lo que yo hago mal? Porque te estoy echando la culpa de mi sufrimiento, pero mi sufrimiento lo fabrico yo. Yo acuerdo conmigo mismo que yo permito el mal que tú haces y yo, para protegerme, me hago de la vista gorda. ¿Qué significa hacerse de la vista gorda? Es aceptar que tú puedes hacer eso que yo repruebo, que es verdad que tú estás siendo infiel, hombre o mujer, y que yo, gracias a ti, aprendo a observar el mal que tú haces, pero aprendo a observar el mal que yo me hago y sustituyo lo que sí puedo sustituir al observarme a mí y me desidentifico. ¿Qué quiere decir desidentificarme? Cuando yo sufro porque tú eres infiel, tú infiel eres el espejo de mi propia infidelidad. Lo que critico en ti es un pecado en mí. La falta que tú haces es lo que yo estoy haciendo. Si tú eres infiel y yo me enojo, si tú eres infiel y yo siento tristeza, si tú eres infiel y yo siento impotencia, si tú eres infiel y yo me siento deprimido, si tú eres infiel y yo me enfurezco y tengo ganas de matar, entonces es la suma de tu infidelidad más mi infidelidad. Entonces cuando yo digo gracias, porque tú eres el espejo, o sea, tu infidelidad, al enojarme, al sentir sufrimiento porque tú eres infiel, es cuando yo me doy cuenta que yo soy tan infiel como tú, pero solamente te critico a ti. Entonces, que lo que me hace sufrir no es tu infidelidad, sino lo que me hace sufrir es mi infidelidad. Amigos, esto parece magia, pero esto es lo que se llama liberación interna. Al yo agradecer que tú seas infiel, comprendo algo que tan pocas personas comprenden. Comprendo algo tan complejo. Me doy cuenta de que tú estás siendo infiel, pero que yo elijo estar en paz. Fíjense qué enorme diferencia, ¿no? Fíjense, esto es simplemente aritmética, de la más bajita, de la que yo apenas entiendo. Si yo sumo 1 más 1, el resultado es 2. Si tú eres fiel y tú eres una persona amable y cariñosa y yo soy una persona fiel, amable y cariñosa, entonces sumamos tu bienestar, tu amor a ti y sumamos mi amor a mí y entonces sumamos y el resultado es 2. O sea, es tu alta autoestima, tu fidelidad más mi fidelidad. Entonces es cuando hacemos una pareja muy fuerte, muy sólida. Pero si tú eres infiel, entonces la suma es así. Sumamos menos 1, porque tú estás lastimándote a ti con tu infidelidad, más menos 1, porque yo me estoy lastimando con mi infidelidad, entonces el resultado es menos 2. Entonces, esto se llama tu infidelidad más mi infidelidad, es 2 infidelidades, la tuya y la mía, y eso simplemente da la destrucción de la pareja, la destrucción de la relación contigo, la destrucción de la relación conmigo. No, amigos, lo que tenemos es que sustituir esos malos hábitos por buenos hábitos. Entonces, pues yo no puedo hacer que tú puedas tener buenos hábitos, pero sí puedo hacer que yo desarrolle buenos hábitos. Entonces, cuando alguien te sea infiel, en lugar de estar resentido siendo infiel, en lugar de estar enojado siendo infiel, en lugar de estar celoso siendo infiel, en lugar de estar odiando siendo infiel, entonces ¿por qué no te haces de la vista gorda? Y esto es evaluar cuántos hijos tienes, cuántos años tienes de relación, es pensar pros y contras, ¿por qué no prever las consecuencias? ¿Por qué no pedir consejo a alguien que sea imparcial, que no esté involucrado emocionalmente en el asunto? Y entonces tomarás una decisión. ¿Cuándo conviene hacerse de la vista gorda?
préstame toda tu atención porque me quedan 7 minutos nada más de programa. ¿Cuándo te conviene hacerte la vista gorda? Cuando alguien sea infiel. Y una persona infiel no es solamente aquella que tiene relaciones sexuales con otra persona. Una persona infiel es la que está enojada. Una persona infiel es la que está triste. Una persona infiel es la que está celosa. Una persona infiel es aquella que está angustiada. Es aquella que está sufriendo. Y si tu pareja está sufriendo y tú sufres porque tu pareja sufre, eso también se llama infidelidad. Entonces, ¿por qué no hacernos de la vista gorda? ¿Y cuándo conviene hacernos de la vista gorda? Cuando tú te des cuenta que el resultado va a ser peor que el remedio. Si el remedio es peor, pues no es negocio. Entonces, vamos a entender que la tolerancia no es un favor que le haces a la otra persona. Tolerancia es amar que tu pareja esté enojada, que tu pareja está miedosa, que tu pareja sufre porque su jefe lo trata mal. O sea, tolerancia es aceptar la naturaleza que cada quien ha creado. O sea, vamos a tener un poquito de humildad. Si llueve, ama el día lluvioso. Si hace mucho calor, ama, disfruta un día caluroso. Si llueve, ama la lluvia. Si viene un huracán, ama el huracán. Entonces, todo eso que es Dios, que es la naturaleza, ámala tal cual Dios la ha creado. Y el Maestro Jesús decía, ámate, pero de la misma intensidad como amas a tu prójimo. O sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, dale una oportunidad al amor de respetar esos defectos de carácter de tu pareja, o de tu padre, o de tu hijo. Dale una oportunidad al amor. Amigos, ¿cuándo yo, Federico, debo tolerar algo? La respuesta es, cuando yo piense, estime, me dé cuenta que de no tolerarlo será peor el remedio que la enfermedad. Imagínate que tú eres una mujer y que tienes 5 hijos y que tu marido llega borracho. Entonces tú estás tan enojada porque llegó borracho que lo corres de tu casa y entonces él se va y al otro día te dices, ¿pero qué hice? ¿Quién va a ayudarme a mantener mis 5 hijos? ¿Por qué no mejor tolerar que se haya emborrachado una vez o 2 o 3? Entonces, me conviene permitir un mal cuando pienso que al impedirlo provocará un mal mayor, e impedirá mi bien superior, mi paz, mi tranquilidad, mi armonía. Porque la intolerancia, eso es el viacrucis del malestar que gestan las enfermedades. Y la tolerancia, si tú aprendes a ser tolerante con tu pareja que cometió un error, pues vas a tener la seguridad de que tú también, cuando tú cometas un error, podrás ser comprendido. Amigos, nos quedan exactamente 3 minutitos. Y voy a hablar de la palabra Cristo. Como cierre del programa, quiero hablar de la palabra Cristo. Cuando la gente escucha la palabra Cristo, siempre piensan en Jesús de Nazaret. Y muchas personas lo imaginan crucificado. No, Cristo no significa crucificado. Cristo no es varón. La palabra Cristo no significa hombre, macho, varón. La palabra Cristo es el sinónimo de Salvador o Mesías. El Cristo es el proceso de salvación. O sea, el Cristo de Jesús de Nazaret es lo que hizo que pasara del Vía Crucis a la crucifixión, a la muerte y a la resurrección. El Cristo de una mujer o el Cristo de un hombre es el proceso de salvación de mí mismo sobre mí mismo. Es cuando yo, donde antes sufría porque tú eras infiel, y repito, la infidelidad no es solamente la cuestión sexual. Si tú estás enojado y yo me sereno, yo me vuelvo tolerante, entonces eso es crear el Cristo. Y me voy a despedir con una frase que la voy a repetir 3 veces. Mi tolerancia es el camino hacia el bien superior. Así yo, Olga, así yo, Federico, así yo, María, así yo, Roberto, hago el milagro más grande del mundo: crear una mejor persona. Y eso es gracias a que otras personas hacen eso que a mí me parece que está mal. Bueno, amigos, se despide de ustedes y nos vemos el próximo martes con el cariño de siempre, con el cariño, pero dije hasta siempre, hasta la eternidad. Los ama su amigo